Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estén bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener, vamos a tocar el tema de las razones de cambio, que son básicamente problemas relacionados con la aplicación de la derivación implícita. En este es básicamente es práctico, ¿de acuerdo? Lo más importante es realmente ponerse las manos a la obra. Y entonces, pero más o menos casi todos los problemas tienen algo en común. Es que primero hay que establecer una ecuación, digamos, general de cómo son las derivadas, ¿sí? Una ecuación general que tiene que ver con la geometría de los problemas, normalmente, y que vamos a tener que hacer la derivada implícita. Y además de eso, pues cuando hagamos la derivada implícita nos vamos a dar cuenta que hay derivadas respecto a un parámetro, una variable, eh, pero a diferentes, digamos a X, a Y, pueden ser derivadas respecto al tiempo, por ejemplo, ¿no? O alguna otra cantidad, pero que van a ser derivadas de las distintas variables que hay en esa ecuación que derivamos implícitamente. Entonces, hay que encontrar una ecuación también que relacione esas derivadas, ¿sí? Entonces son, en principio, dos ecuaciones, una general, que se deriva implícitamente, y otra, en donde se puede deducir la relación entre las derivadas, ¿de acuerdo? Y algo importante que hay que tener en cuenta, y que siempre hay que hacer el análisis, es qué cantidades son constantes. Entonces hay que tenerlo muy claro para poder saber qué derivadas se hacen cero, si es que alguna se hace cero, ¿de acuerdo? Y también es aconsejable no sustituir los valores que nos dan en el problema inmediatamente, ¿de acuerdo? No hay que sustituir, no es lo primero que debemos hacer. Eso se deja sobre todo a lo último. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. El primero es este de aquí, tomado del libro de Edward C. Penny, donde se lanza un cohete de manera vertical, estamos aquí simbolizando en la dirección Y, ¿de acuerdo? En la figura. Eh, y desde una estación de radar se hace la telemetría hacia el cohete y se mide la distancia z entre la estación y el cohete, ¿de acuerdo? Esta distancia, y se puede medir también su velocidad, ¿de acuerdo? La distancia x entre la estación y el punto de lanzamiento siempre va a ser constante, ¿de acuerdo? Eso siempre va a ser constante. Entonces, esas son las condiciones de nuestro problema. Y vamos a empezar a hacer un poco la geometría, ¿no? Entonces, ¿cómo es la geometría de nuestro problema? Es un triángulo rectángulo, en donde podemos aplicar entonces nuestro teorema de Pitágoras, que nos dice que, en ese caso, la hipotenusa, que es z elevada al cuadrado, va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿de acuerdo? Esta es, digamos, nuestra ecuación general. Esta va a ser la ecuación que vamos a tener que hacer, que vamos a tener que derivar implícitamente, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada, ¿qué cosas son constantes? Fíjense que z va a estar cambiando a medida que este cohete aumente su altura, ¿de acuerdo? Z, obviamente, y también va a estar variando, entonces van a tener derivadas. ¿Qué cosa no va a cambiar? No va a cambiar x, ¿de acuerdo? La distancia entre la estación de radar, aquí, y nuestro sitio O de lanzamiento no va a cambiar. Entonces, x es constante, ¿de acuerdo? Es constante y de hecho es igual a 9, perdón, es igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tenerlo aquí claro, ¿de acuerdo? Sobre todo a la hora de hacer la derivada. Si no vamos a sustituir todavía en la ecuación, no es, no es todavía el momento. Entonces, ahora identifiquemos otros valores. Nos dicen que en el instante en el que la distancia entre el radar y el objeto es de 5 millas, es decir, cuando z vale 5, vamos
escribirlo aquí, cuando z vale 5, entonces resulta que de y de t, ¿de acuerdo? La velocidad de y de t no, de z de t, perdón, de z de t, la velocidad que mide el radar es de 5000 millas por hora. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad que mide el radar. Nos preguntan de y de t, ¿cuál es la velocidad vertical? ¿De acuerdo? Ok, entonces veamos qué sucede con nuestra ecuación. Entonces vamos a derivarla, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de z al cuadrado respecto al tiempo sería 2z por dz de t, ¿de acuerdo? Igual a la derivada de x al cuadrado, pero ojo, x es constante, ¿de acuerdo? Como x es constante, su derivada es 0. Si va a ser 2x por dx de t, y dx de t va a ser 0. Entonces esta derivada es 0, ¿de acuerdo? Ok, más 2y por dy de t, ¿de acuerdo? Vamos a cancelamos este 2 de aquí, lo simplificamos con este, y entonces vamos a despejar dy de t. Entonces, esa velocidad de y de t, la velocidad en y, sería entonces, este y lo pasamos a dividir, entonces quedaría como z sobre y por el valor que tenga de z de t. ¿Acuerdo? Esta es una ecuación que me permite a mí encontrar el valor de esa velocidad en y. ¿De acuerdo? Una cosa importante, y tiene que ser diferente de 0, o sea que no va a funcionar justo en el instante del lanzamiento, funciona después esa ecuación. Ok, muy bien, en teoría ya tenemos resuelto esto. Tenemos el valor de z que es igual a 5, nos falta el valor de y. ¿Cuánto vale y? Pues y tiene que ser igual a ¿qué? Volvemos aquí a esta ecuación, a la primera ecuación. Llamamos, si quieres, por ejemplo, llamémosla asterisco aquí, de la ecuación asterisco. Yo despejo y entonces voy a obtener que eso es z cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esto es para encontrar el valor de y en z igual a 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces voy a escribir otra vez la ecuación aquí, raíz de es z cuadrado menos x al cuadrado. Muy bien, x vale 3 y z vale 5, ¿de acuerdo? O sea que esto es 5 al cuadrado, 25, y 3 al cuadrado es 9. Entonces eso quiere decir que y tiene un valor de raíz cuadrada de 16, o sea 4 millas. ¿Verdad? Ahora sí, vamos a sustituir, ya tenemos toda la información, y sustituimos en la ecuación diferencial. Es decir, esta ecuación de aquí, ¿verdad? Donde tenemos la relación entre las derivadas. Ya tenemos z, tenemos y de z de t es igual a 5000. Entonces sustituimos. Entonces, la velocidad en y es igual a z sobre y. Z vale 5, y vale 4, por dz de t. La velocidad en z sería de 5000 millas por hora. Ok, eso nos va a dar un valor de 5 dividido 4, 1.25 por 5000.
Entonces va a ser igual de y de t a las 6250 millas por hora. ¿De acuerdo? Esa va a ser. Ok, entonces fíjense, establecimos una ecuación que es esta que llamamos ecuación asterisco, ¿de acuerdo? Que se basó en el teorema de Pitágoras, en la geometría del problema. ¿Sí? Identificamos que la variable x no cambiaba, entonces su derivada es 0. Entonces esta ecuación del problema es la que derivamos implícitamente y obtenemos esa de aquí, que es digamos la ecuación diferencial, ¿no? Pero ¿qué pasa? A esta ecuación hay que darle, para poder obtener la información que tenemos o que queremos, que es la velocidad en y, necesitamos los parámetros iniciales, es decir, cuánto vale de z de t, cuánto vale z y cuánto vale y, ¿de acuerdo? En ese mismo instante. Como y no lo conocíamos, entonces tuvimos que encontrarlo y para eso volvimos a la primera ecuación y sustituimos los valores que conocíamos, de z y de x, ¿de acuerdo? Fíjense que si hubiéramos sustituido estos valores que están aquí antes de tiempo, en esta ecuación, hubiéramos derivado todo, nos hubiera dado 0 y entonces de nada nos servía para resolver el problema. Si sustituíamos demasiado pronto, no podríamos resolver el problema. Entonces tenemos que sustituir hasta el final, cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Eso es importante saber cuándo hacerlo. Muy bien, y entonces encontramos nosotros la respuesta. Ya después de haber sustituido en la ecuación diferencial todos los valores que encontramos de la parte de los valores iniciales. Muy bien, el segundo ejemplo viene del ejercicio 28 en la sección de ejercicios del libro de Thomas. Entonces nos dicen que tenemos un depósito cónico donde el cono, la base del cono está hacia arriba y tiene un radio de 45 metros. La altura de ese cono es de 6 metros. Entonces nos dicen que comienza a extraerse agua, ¿verdad? Digamos de la punta de este conito, y la cantidad de agua que sale es de 50 metros cúbicos por cada hora, por minuto. Muy bien. Entonces nos preguntan un par de cosas. La primera, ¿qué tan rápido baja el nivel del agua cuando el nivel de profundidad es de 5 metros? O sea, cuando h, en el caso de que h valga 5, entonces nos preguntan cuál sería entonces la velocidad a la que está acá bajando este nivel, ¿de acuerdo? Entonces, si esta vertical que estamos viendo aquí es h, entonces, y este es el nivel del agua, h inicial, ¿no? 6 metros, cuando esté bajando en h igual a 5, entonces lo que nos preguntan aquí es dh de t, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale dh de t? Esa es la pregunta, la primera pregunta, y nos la piden en centímetros por segundo, pero bueno, eso no importa ahora, lo que importa es plantear primero cómo es el problema. Entonces, estamos hablando de volumen, entonces tenemos que saber cómo es el volumen. ¿De acuerdo? El volumen en cono, la ecuación es 1/3 de pi por el radio de la base multiplicado por la altura. ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo, sería la ecuación, como estamos viendo, que sale una cantidad de volumen de agua o de líquido por una cantidad de tiempo. Entonces lo que nos están preguntando es al final, o más bien, esta ecuación lo que representa sería la ecuación del problema, ¿de acuerdo? Esta es la que nos va a resolver casi todo,
Ahora esta va a ser nuestra ecuación principal. Vamos a llamarla ecuación asterisco. Muy bien, esta es la que vamos a tener que derivar implícitamente. Ahora debemos preguntarnos qué cosas se están manteniendo constantes. ¿R se mantiene constante? Pues no. R no se puede mantener constante porque fíjense que a medida que esto está cambiando, que está cambiando la profundidad, también está cambiando ¿qué? El radio, ¿de acuerdo? Fíjense que ese radio también se va haciendo chiquito. Entre que H disminuye, R también disminuye. Entonces aquí vamos a tener R y H, las dos derivadas. Veamos ahora qué sucede. Derivemos, encontremos dB de t. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la derivada respecto al tiempo. dB de t. Este es 1/3 de pi. Y por acá nosotros tenemos, derivamos primero este producto. ¿De acuerdo? Tomé como factor común este. Bueno, no importa, lo dejamos afuera. Y esta derivada, ¿cómo va a ser? Entonces, derivada del producto. Primero derivamos r cuadrado. Sería 2r por dr. Bueno, h lo estamos dejando quieto en esta primera derivada, entonces podemos dejarla aquí. Y multiplicada por dr de t. ¿Verdad? Esa es la primera derivada del producto, donde tomamos el primer factor, r cuadrado. Más. Ahora, dejamos quieto r cuadrado. Entonces, nos quedaría la derivada de h de t. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación, la ecuación diferencial, con la que vamos a tener que sustituir todos los valores, ¿de acuerdo? Para poder obtener dh de t, que es lo que nos preguntan ahora. ¿Qué derivadas conocemos? Entonces, esta de aquí, ese valor que nos dan a nosotros al principio, que nos dice la cantidad de agua que está saliendo, este es el cambio del volumen, dB de t, ¿de acuerdo? Entonces conocemos dB de t. Ahora la pregunta es, ¿conocemos dr de t? Es decir, ¿a qué velocidad o cómo está cambiando el radio? Pues la verdad es que no lo conocemos. Pero, aunque no lo conocemos, necesitamos entonces ahora dejar todas estas dos derivadas, toda esta ecuación, en función de una sola. Entonces tenemos que dejarla en la que necesitamos encontrar, que es dh de t. Es decir, este dr de t tiene que convertirse en dh de t. ¿De acuerdo? Debe haber una relación geométrica que me permita a mí encontrar dr de t en función de dh de t, ¿sí? Para poder sustituirla por algo que tenga dh de t. ¿Sí? Esto lo tenemos que cambiar. Entonces veamos a ver cómo está la geometría de nuestro problema. Entonces vamos a hacer un corte en nuestro cono. Y esto es un triángulo. ¿Sí? Este triángulo tiene R, ¿verdad? Déjame aquí. Tiene R. Este es H, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora, en este triángulo suceden un par de cosas. Primero, inicialmente la altura es, vamos a borrar aquí. Entonces, inicialmente R nos dijeron que valía 45, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando R es 45, entonces R inicial, el H inicial es de 6 metros, ¿de acuerdo? Eso es inicialmente. Ahora comienza a bajar el volumen. Entonces resulta que todos nos lo están preguntando es de qué sucede cuando el nivel del agua es tal que la profundidad es de 5 metros. Entonces ahora tenemos aquí
vamos a llamarlo h final si quieren, de 5 metros. Entonces, ahora tenemos aquí otro r, pero ha cambiado el radio, ¿no? También. Entonces tiene que haber una relación. ¿Cuál es esa relación? Fíjense que aquí se acaba de formar otro triángulo, ¿de acuerdo? Un triángulo grande, si quieren vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Y otro más pequeñito. ¿De acuerdo? Este es RF, HF y este es R inicial y H inicial. Muy bien, tanto este triángulo, el inicial, como el final, son proporcionales, ¿de acuerdo? Guardan una proporción, son triángulos semejantes. Entonces, el que sean triángulos semejantes significa que la proporción entre las condiciones iniciales, entre R0 y H0, tiene que ser igual a la proporción entre R final y H final, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la relación. De aquí vamos a poder encontrar las derivadas. Entonces voy a despejar esta ecuación. Entonces RF es igual a, creo que me va a convenir, me va a convenir hacer lo siguiente. Voy a sustituir de una vez los valores, 45, ¿de acuerdo? Y este es 6. RF y HF. Vamos a quitarle este F ya, porque esto va a ser para cualquier valor del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en general no solamente va a ser para este final, sino para cualquier valor de nuestro triángulo. Ok, entonces ya con eso, fíjense que necesitamos R en función de H. Entonces despejamos de aquí y tenemos 45 sobre 6. H pasa a multiplicar. Entonces la derivada de R, o sea, cómo cambia R respecto al tiempo, va a ser igual a 45 sobre 6, lo que cambia H respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y esta ecuación vamos a llamarla 2 asterisco. Muy bien, entonces fíjense que con esta ecuación doble asterisco vamos a poder modificar nuestra ecuación aquí diferencial. Cambiamos este dr de t por esta que ahora tiene de h de t, ¿de acuerdo? Entonces, ahora acordémonos, esto va a ser entonces, vamos a hacerlo aquí, ¿de acuerdo? La que sigue. Tenemos db de t, será 1/3 de pi. Y ahora aquí, por acá que tenemos 2r por h y nuestro valor de r de t que es 45 sobre 6 de h de t. Muy bien. Más, ahora sí, pi r cuadrado de h de t. Ok. Fíjense que sí, se ve un poco feo esta ecuación, pero es menos feo que no tener las cantidades que sustituir. Y ahora ya todo lo podemos sustituir. Bueno, voy a reacomodar un poco esto. Bien, esto puede quedar como, simplificando, esto sería un 3, ¿de acuerdo? Aquí tenemos RH. Vamos a dejarlo bien. Entonces, 45 tercios. ¿Cómo sería 45 tercios? 45 tercios es 15. Entonces, 45 dividido 3 sería 15. RH
por dH de t, más pi por r al cuadrado de h de t. Voy a sacar ahí factor común para simplificar todo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos 15RH más pi r cuadrado y todo por dH de t. Sí, aquí ya lo que estamos haciendo es álgebra, ¿de acuerdo? Es para tratar de simplificar todo. Y ahora, dH de t es lo que necesitamos encontrar, entonces todo esto que está aquí vamos a tener que pasarlo al otro lado. Entonces, ¿cómo va a quedar? Ese 3 se está dividiendo, entonces vamos a pasarlo a multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser dH de t? Entonces, va a ser 3 sobre. Muy bien, pi está multiplicando, entonces pasa a dividir. Muy bien. Pi por, y aquí está entonces 15RH más pi por r al cuadrado. Bien, y eso multiplicando a dB de t. Fíjense que nuestra ecuación va a quedar bastante sencilla ahora porque nosotros ya tenemos los valores aquí, ¿de acuerdo? Recordemos que R, a ver, vamos a tener que hacer lo siguiente. Ok, ¿qué cosas ya tenemos valor numérico para sustituir? H, nuestro H final, acuérdense que es de 5 metros, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más conocemos?